Ya hace más de una década desde que Saint Seiya Omega culminó su transmisión, cerrando con un sabor agridulce cuanto menos. No hay dudas de que Omega está lejos de ser un buen producto y que decepcionó a buena parte del fandom de Saint Seiya, especialmente a la base de fans antiguos. No obstante, pese todo lo malo que tiene esta obra, trajo al mismo tiempo cosas buenas. Una de ellas fue la introducción de Saturno como antagonista final. El señor del tiempo y el espacio, un ser que trasciende la vida, la muerte y al universo mismo. Del dios romano del tiempo se han dicho muchísimas cosas, tanto positivas como negativas, pero sin dudas una de las que más resuena con fuerza, es que se trata de un ser de escala universal y el más poderoso de entre todos los dioses de Saint Seiya. Esto último es bastante debatible según la perspectiva que se tome, pero en general, Saturno está lejos de ser el dios más poderoso de la franquicia de Saint Seiya. Pese a ello, no deja de ser interesante conocer por completo todas las capacidades reales del Señor del Tiempo y más aún, ¿realmente detuvo el universo? ¿Es inmortal e indestructible? Bueno, todo eso y más lo responderemos en este vídeo. Antes de comenzar, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que le des like a este vídeo, a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise de cuando suba nuevos vídeos. Sin más que comentar, prosigo con el tema de este vídeo. Comencemos por el principio. Saturno se presenta en Saint Seiya Omega como el dios más poderoso, un dios primigenio que existe desde mucho antes de la creación del universo. A priori esto podría llevar a pensar al hecho de que siendo un dios tan poderoso y anterior a la gran mayoría de dioses de los diversos panteones mitológicos en Saint Seiya, particularmente del universo alternativo de Saint Seiya Omega, debería ser probablemente el ser divino más poderoso, ¿verdad? Lo cierto es que no es tan sencillo de determinar. Por supuesto, Saturno como divinidad no está ni cerca de ser el dios más poderoso de toda la franquicia como suelen sugerir algunos, ni tampoco como era tendencia decir unos años atrás. Ciertamente como dios primordial es extremadamente poderoso, de eso no cabe dudas, pero ser el dios más poderoso de la franquicia es algo a lo que está lejos de aspirar. Para sustentar esto voy a dividir el análisis en dos partes, la primera referente a las capacidades y habilidades de Saturno, finalmente la segunda parte se centrará en la escala del dios. Bien, partamos de lo esencial, las capacidades de Saturno. El dios del tiempo era el líder del ejército de Pallasides. Estos guerreros son distintivos por su capacidad de controlar el tiempo o mejor dicho robarlo, sí, dado que eso es lo que realmente hacen, robar y arrebatar el tiempo de los humanos con un cosmos débil. この技を食らえばコスモの弱い者は時を奪われ動けなくなるのです。 Digo esto porque será vital y imprescindible para explicar algunas situaciones, así como también para aclarar algunos detalles que hay en torno a ciertos hechos de la obra que a menudo son malinterpretados. Esto también es vital comprenderlo para marcar una diferencia con respecto al control del tiempo de dioses como Kairos, Cronos del Geops, Cronos del Next Dimension, puesto que es algo común en algunos fans hacer ese tipo de comparaciones, lo que inevitablemente lleva a comparativas que ni son exactas y apropiadas, ni mucho menos reflejan objetividad y coherencia con respecto a la obra. Saturno es poseedor de una gran capacidad divina, siendo capaz de crear objetos y armas de extremo poder. No hace falta sino ver el poder y capacidades de los cronotectores de primer nivel, más específicamente la Destruction Tector y la Genesis Tector, más aún de la espada sagrada de Cataclismo que era el arma más poderosa de todas las que Saturno creó para sus guerreros, siendo capaz de destruir la materia a nivel protónico, robar el tiempo de los humanos con un cosmos incluso algo poderoso, caso de Koga y los demás, e inclusive capaz de empatar en poder bruto contra la exclamación de Athena de Shiryu, Fudo y Kipti, a pesar de ser superada en la colisión debido al daño previo que cargaba por el ataque de Gendu, aunque de todos modos, lo más probable es que se habría roto en el choque incluso estando en perfectas condiciones, pues, como se vio en la obra, era cuestión de tiempo para que la espada sagrada de Cataclismo cediese en el choque de poderes. Saturno también fue el creador del cronotector que portaría la diosa Palas en su combate contra Athena, una armadura capaz de resistir los ataques de Athena. Además también proporcionó a Palas una versión un tanto menos poderosa de la Igor Rindu, una espada que en ese estado imperfecto era capaz de rivalizar con el báculo de Mickey y de afectar a la armadura de Athena, aunque cabe destacar por supuesto, que Athena se encontraba debilitada debido a que Palas le había robado mucho cosmos. La Igor Rinbu en todo su esplendor era capaz de emitir por sí misma un poder tan inmenso que fue comparado con el poder de un dios en sí mismo. なんてとてつもないコスモ。パラスの時よりも剣のコスモが大きくなっている。
これではまるで神そのもの。この永劫リンブは本来我が神の持ち物、パラスのものではないのです。 Sí, tal como suena, estamos hablando de que, tan solo la Igor Rinbu, que no es más que el arma personal de Saturno, ya liberaba por sí sola un cosmos tan terrible. Saturno posee un cosmos muchísimo mayor que eso y tan solo estando contenido. Su cosmos era tan inmenso que era capaz de con un simple golpe casual noquear a Titán, un sujeto tan fuerte que supera por gran margen al propio Hyperion. Saturno era capaz de abatir a los protas con Omega y a Seiya con la nueva armadura de Sagitario, quien también era comparable a los protas con el poder del Omega inicial. Saturno contenido era capaz de despedazar a ese mismo Seiya incluso cuando estaba incrementando mucho más su cosmos. Ni siquiera con el tremendo incremento de poder que tuvo al llevar su cosmos más allá del límite y utilizando la daga dorada capaz de matar dioses fue capaz de realmente suponer una amenaza seria para Saturno. Incluso los 6 protas con Omega con un cosmos más poderoso, no pudieron hacerle frente y acabaron derrotados, incluidos Koga y Eden, que eran los más poderosos de ese grupo. Solo el Super Omega del final pudo rivalizar con el poder de Saturno, sin suponer aún una verdadera amenaza para el dios del tiempo, quien en varios puntos del combate se dejó conectar ataques de Koga, debido a los sentimientos y recuerdos de su vida como Subaru, lo que inconscientemente lo hizo contenerse. Y es que, incluso al final cuando acepta que la humanidad es más valiosa de lo que pensaba, el propio Saturno se deja Iken de Koga, que había llevado mucho más allá el poder del Super Omega, y aún con eso, apenas le hizo una herida en el pecho a Saturno, una herida que perfectamente pudo haber sanado sin problema, tal como hizo con su Chronotector y la armadura de caballo menor, pero por respeto a Koga decidió preservarla como recuerdo de su batalla contra los caballeros. Es importante mencionar esto, puesto que, incluso llevando al Omega a límites insospechados, Koga seguía sin ser un rival capaz de vencer a Saturno. Como dios del tiempo, posee la capacidad de paralizar en el tiempo todo aquello que posee un cosmos débil, incluso pudo petrificar la daga dorada que estaba emitiendo un cosmos tan inmenso como para dañar su Chronotector. Con su técnica el Crono Conclusión Eternal fue capaz de detener el tiempo de todos los mortales del planeta Tierra, de Athena, Palas, Titán y su propio ejército. Además, posee control sobre los astros celestes, mismos a los que puede utilizar en forma de esferas pequeñas con poder concentrado para atacar. Posee también la capacidad de regenerarse mediante el control del tiempo, siendo capaz incluso de regenerar su Chronotector sin problema a pesar de que había sido completamente despedazada por Koga. También se debe mencionar que, puede fusionar el poder de su Chronotector con el de la Igor Rinbu. Ahora, es el momento de hablar del punto más relevante y controversial de este vídeo. ¿A qué escala Saturno? Bien, la respuesta corta es que se trata de un ser de escala universal base. Saturno con su máxima técnica fue capaz de abarcar al universo entero en apenas unos pocos segundos. ¿Cómo es eso posible siendo que el Sol sigue ardiendo como normalmente lo hace? ¿Cómo puede ser posible si Koga, Seiya y otros personajes se ven intactos? ¿Cómo es que detuvo el tiempo abarcando todo el universo si Iki no fue afectado? Bueno, todas estas dudas tienen su correspondiente explicación. Empecemos por lo primero, ¿por qué razón los astros celestes no se vieron afectados por la habilidad de Saturno? Bueno, hay una respuesta para ello. Aún así, la razón por la cual el Sol y los astros celestes junto a los planetas no se vieron afectados. Vuelvo a mostrarles el cómo se define el control del tiempo de los Palasites y Saturno. Como sabemos, solo roban el tiempo de seres con un cosmos débil. Los que poseen un cosmos relativamente fuerte, pueden resistirse a los efectos del control del tiempo. Además, esto aplica solo a seres vivos, es decir, humanos, animales, etc. Extrañamente, las plantas y formas de vida similares no se ven afectadas por este control del tiempo, aunque bien se podría argumentar que al ser una tierra próspera lo que desean los Palasites y Saturno, quizás evitan petrificar en el tiempo a esas formas de vida. Ambas perspectivas son válidas y congruentes con lo visto en la obra. Por otro lado, se debe tomar en cuenta precisamente que lo que deseaba Saturno era exterminar a los mortales, no causar daño a la Tierra. Está claro que si detenía el tiempo ya sea de la Tierra, cualquier planeta a su alrededor o el Sol sería algo ilógico y fuera de lugar. El propio Saturno, tras derrotar a Koga y los demás, menciona que la Tierra va a comenzar a brillar con belleza y que los humanos que la dañaban ya no están, por tanto, no iba a estar haciendo algo que perjudicase a la Tierra.
Pasando a lo segundo, el hecho de que Koga y el resto no se vieran petrificados en el tiempo también tiene su explicación, y es que poseían el cosmos suficiente como para no ser petrificados en el tiempo. Esto no es descabellado, recordar que Seiya incluso tras ser derrotado por Saturno, su cosmos y espíritu eran tan fuertes que seguían oponiéndose al dios del tiempo. Aunque, casi debo aceptar que la explicación pese ser plausible y sustentada en la obra, puede no ser definitiva para muchos, cosa que puedo comprender. Probablemente de todos los factores, este es el que más puede generar dudas. Por otro lado, podría ser tan solo una incoherencia interna de la obra. ¿Qué opinas tú al respecto? Te estaré leyendo en comentarios. Yendo a la tercera duda recurrente en relación con Itti, también existe una explicación, y es que, luego del último choque de puños que tuvo contra Egeon, Ikki fue a parar en una fisura espacio-temporal, por lo que no es descabellado pensar que en ese espacio aparte no fuese afectado por la técnica de Saturno. Otro argumento que se utiliza para desmeritar la hazaña de Saturno es el hecho de que este dice que detuvo el tiempo de todo el universo, y la verdad, revisando las traducciones, efectivamente la mayoría coinciden en lo mismo, son contadas las que dicen algo diferente. Ahora bien, ¿existen explicaciones para esto? Bueno, para esto hay tres posibles respuestas, todas igual de válidas. La primera es que en efecto Saturno haya detenido el tiempo en todo el universo tal como sugieren las traducciones. De hecho, revisé una transcripción exacta de lo que menciona Saturno y dice algo similar a lo que sugieren las traducciones que se encuentran por allí. No obstante, tal como se ha presenciado en otras ocasiones, solo los seres vivos son petrificados en el tiempo y adquieren ese aspecto particular. Esto sería una explicación al hecho de que los planetas y demás astros celestes se mantengan en un estado normal a pesar de lo que menciona Saturno. Por otro lado, la siguiente respuesta es que en realidad Saturno haga referencia a que no debería existir ninguna fuente de cosmos que pueda generar un Big Bang. ¿Por qué menciono esto? Puesto que el Big Bang dentro del universo alternativo de Saint Seiya Omega, viene dado por obra divina. Si bien no se dice de forma directa, es asumible que Apsu, el dios de la oscuridad, a quien también se le atribuye el título del señor de todo lo que nace y muere, lo que a su vez, también sugiere una relación con la destrucción y la creación, fue quien dio origen al Big Bang. Justamente lo que ocasiona un Big Bang ante Saturno es el despertar del Super Omega o verdadero Omega, como gusten llamarlo. Que se trata de un poder divino, es una explicación plausible que no contradice la obra ni tampoco genera conflicto con lo que menciona Saturno. La última respuesta a esto es que simplemente sea una incoherencia en cómo representar el control del tiempo, y es que no sería nada extraño viniendo de Toei. Ya en varias ocasiones metía la pata en el anime clásico de Saint Seiya, Omega no es la excepción. De todos modos, este es otro punto que puede servir para un debate interesante. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Creen que Saturno realmente detuvo el tiempo de todo el universo? ¿Coinciden con algunas de las respuestas propuestas acá? Te estaré leyendo en comentarios. Por mi parte, las primeras dos respuestas son las más acordes al contexto, además de ser elementos que la propia obra presenta, dado que, nuevamente, Saturno no deseaba dañar a la Tierra ni al universo, al contrario, deseaba que prosperaran, y en cuanto termina de finalizar sus combates, declara que la Tierra ha de brillar con gran belleza ahora, lo que significa que incluso deteniendo el tiempo en todo el universo seguirían conservando su estado natural.
Sé que muchos podrían mencionar el caso de los cronotectores, las armaduras del ejército de Atena e inclusive la daga dorada que fueron detenidos en el tiempo. No obstante, estos objetos, además de que en el caso de las armaduras son prácticamente como seres vivos, los cronotectores y la daga dorada eran fuentes de cosmos, no es descabellado que tales armaduras y armas sean detenidas en el tiempo al poseer un cosmos, por consiguiente, un tiempo que puede ser arrebatado. Sea cual sea el caso e incluso si quieres creer que Saturno no detuvo el tiempo en todo el universo, el hecho de que Koga con el despertar del verdadero Omega con solo elevar su cosmos estuviese generando una galaxia, e incluso fuese comparado con el nacimiento de un universo de forma literal, que incluso con ese poder llevado más allá del límite no fuese suficiente para derrotar al dios del tiempo, no hace más que seguir confirmando que en efecto, Saturno es un ser de talla universal. Si a ello se suma el hecho de que Saturno es un dios superior a Apsu, el dios creador del universo, cosa que se nos confirma en múltiples ocasiones en Saint Seiya Omega e incluso Toei en el sitio web oficial de Saint Seiya Omega le describe como la fuente de todo, haciendo alusión a que es el padre creador de todo lo que existe. Lo que refuerza más el hecho de que se trata de un dios de escala universal. Ahora bien, con toda esta información presente, ¿Saturno es el dios más poderoso de Saint Seiya? La respuesta es, depende. Si nos limitamos a observar el universo de Saint Seiya Omega, en efecto Saturno es el dios más poderoso de dicho universo alternativo y no hace falta tener que decir por qué, no solo hay una multitud de menciones que lo confirman, sino que sus hazañas en sí mismas son bastante meritorias. Si nos referimos a que es el dios más poderoso de la franquicia en cuanto a animación, acá sería más complicado definirlo, dado que Hades el emperador del inframundo mostró un poder similar al de Saturno, estando además el propio Zeus en la ecuación quien sin dudas debería de ostentar el título del dios más poderoso de la franquicia del que se tenga conocimiento en medios animados. Ahora bien, la diversión llega cuando se compara a Saturno con los dioses aparecidos en toda la franquicia en general y, realmente existen muchos dioses que lo superan en poder, principalmente de Saint Seiya Episodio G y sus secuelas, incluso dioses como Cronos del Next Dimension también le superan, lógicamente la versión de Cronos de Velos Canvas también le supera al ser un homólogo de su versión canónica. En realidad, Saturno pese seguir siendo un dios extremadamente poderoso incluso si se compara con toda esta gran cantidad de dioses, no deja de estar muy lejos de siquiera formar parte de los 5 dioses más poderosos de la franquicia. Pese a ello, no cabe dudas de que sigue siendo un ser bastante poderoso, una divinidad que aún sin ser parte de los dioses más poderosos de todo Saint Seiya y pese su breve aparición, ha quedado grabado en la mente de muchos fans, yo incluido a jajaja, como un gran dios digno de la posición que ostenta y que muestra el comportamiento más acorde a lo que debería de ser una divinidad. Un personaje que forma parte de lo poco interesante que entregó Saint Seiya Omega. Con esto llegamos al final del vídeo. ¿Qué te pareció mi opinión? ¿Crees que estoy equivocado? ¿Piensas que Saturno es mucho más capaz de lo que se muestra en este vídeo? Te leo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en una próxima ocasión, bye, bye.